Y vamos a empezar con la clase. Les voy a compartir pantalla para que puedan observar qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Me avisan, por favor, si lo pueden observar en la pantalla. Ahí, ¿sí? ¿Sí pueden ver en la pantalla? Ya, gracias. Ya, vamos a seguir con el tema que más o menos acatamos el día de ayer, que es con respecto a los libros electrónicos y sus conflictos. Viene también, ¿no? Un poquito de continuación con el tema del día de ayer que estábamos viendo. Espérenme un momentito, que parece que están entrando los chicos. Ya. Bueno, chicos, el título de hoy, como les comentaba, es el libro electrónico y sus conflictos. La historia que leíste estaba ambientada el día de ayer, ¿no? Ayer leímos una historia, ¿se acuerdan que se les preguntó y todo, ¿no? Entonces dice, la historia que leíste está ambientada en el futuro. En ella el protagonista se acerca a la lectura de textos clásicos, pero ninguno de estos libros son leídos en papel. Cada vez que el narrador se refiere al libro, menciona a la computadora, es decir, que todas sus lecturas suceden en una pantalla. ¿Es esto una realidad futurista? ¿No crees que ya estamos empezando a vivir la transformación? Un libro electrónico no es otra cosa que la versión digital de un libro de papel, lo que hablábamos el día de ayer, el cual puede visualizarse en un dispositivo digital, computadoras, celulares, lectores de libros electrónicos, iPads, etcétera. Ya. ¿Se acuerdan que el día de ayer nosotros estábamos viendo sobre eso y decíamos que eh, tiene también sus ventajas y sus desventajas, ¿no? En lo que es el libro electrónico, de lo que hablábamos ayer sobre la lectura que estábamos leyendo. A ver, vamos a ver las ventajas. Permitiría que los estudiantes no llevasen letras, kilos en la espalda todos los días al colegio. Eso sería una ventaja, ya nos llevaríamos tantos libros o tantos cuadernos para poder leer o alimentarnos de información. La otra es las bibliotecas y personas tendrían un formado bibliográfico infinito. Ya. La otra es que la accesibilidad a la cultura sería total. ¿Ya? Ya no sería restringida para ninguna persona. Millones de árboles dejarían de talarse si usáramos libros electrónicos. Esa sería una de las ventajas más favorables que tendríamos en el mundo, ¿no? Los autores de obras literarias ganarían el 70% de las regalías, frente al 10% que ganan quienes venden libros de papel, que sería otra de las ventajas bastante grandes para lo que son los autores de los libros. Las desventajas es que no existiría la sensación y apego al libro de papel por su tacto, su aroma y otros aspectos que nos hacen armar un libro. Bueno, amar un libro, perdón. Entonces, es verdad, cuando uno se compra un libro, le llama mucho la atención lo que es el aroma, el aspecto, las letras. No sé si alguna vez en la vida han comprado un libro. Entonces, el mismo aroma ya les llama bastante la atención. Las librerías, bibliotecas actuales y pequeños distribuidores de libros dejarían de existir, lo cual puede traer un problema de empleo para las personas que trabajaran en dichos lugares. Como pueden observar en las ventajas, dice que los autores ganarían más por las regalías, pero en las desventajas muchas personas quedarían sin trabajo. Ya, es bastante limitado lo que es esto porque llevan al extremo, ¿no? Los autores ganan, pero no hay trabajo. Comprar un dispositivo apropiado para los libros digitales puede resultar muy costoso para algunas personas. Quedarían sin poder adquirirlo. Ya,
un iPad, un teléfono, una computadora cuesta mucho más que un libro. Ya, entonces por eso sería menos accesible tener un libro electrónico en el futuro, ¿no? Porque habría muchas personas que no podrían comprarlos. O se les daría demasiado caro comprar este tipo o adquirir este tipo de libros, porque, como se dice, no tienen ningún dispositivo donde descargarlos o tenerlos. Ahora, Mayerly Torres, ayúdame por favor leyendo lo que es el término ebook. El término ebook, electrónico book o libro electrónico se usa para denominar tanto la versión digital de los libros como la lectura de libros digitales, aunque este último también se utiliza anglicismo, a-writer y lector de libros digitales. Ese es un término que se utiliza justamente para los libros electrónicos, ¿no? Está en inglés y por eso se les utiliza más, se les conoce más por eso. Aquí hay un dato bastante interesante. La tienda más conocida de libros electrónicos es Amazon. Ustedes sí deben conocer Amazon. Y los formatos más utilizados para el público son PDF, FB2 y algunos, ¿no? Algunos más. Existen muchas razones por las cuales el libro electrónico puede llegar a ser más utilizado entre los lectores que el libro impreso. Existen amantes de la lectura que no piensan lo mismo. Leamos a continuación un texto escrito por Susan Sontag al fallecido Jorge Luis Borges, que habla sobre el conflicto que supone el nacimiento del libro electrónico. Vamos a empezar con la lectura, chicos, pongan mucha atención. Koleska, ayúdame por favor con la lectura hasta el primer punto que encuentres. Usted le ofreció a la gente nuevas maneras de imaginar, al tiempo que proclamaba una y otra vez nuestra deuda con el pasado. Sobre todo con la literatura, afirmó que le debemos a la literatura casi todo lo que somos y lo que hemos sido. Ok, gracias. Kevin, ayúdame por favor con lo siguiente, hasta el primer punto que encuentres. Lamento tener que decirle que los libros en la actualidad No, no, son considerados... no, nos quedamos aquí. Ah, perdón. Ok, Estoy segura de que tiene razón. Los libros no son solo la suma arbitraria de nuestros sueños y de nuestra memoria. También nos ofrecen el modelo de la propia trascendencia. Algunos creen que la lectura es solo una manera de evadirse, una evasión del mundo diario, real, a una imaginario. Al mundo de los libros son mucho más, son una manera de ser de todo el humano. ok. Daniela, ayúdame por favor con lo siguiente. Lamento tener que decirle que los libros de la actualidad son considerados una especie en extinción. ¿Sigo? Sí, síguele nomás, hasta aquí. Ok. Por libros también quiero decir las condiciones de la lectura que posibilitan la literatura y sus efectos en el espíritu. Ok, gracias. John, ayúdame con lo siguiente. Pronto nos dice que tendremos en pantalla libros, cualquier texto en nuestra disposición y se podrá cambiar su apariencia, fórmula y pregunta, intercual con el cuanto. Ya, ok. Christopher, ayúdame con el siguiente. Cuando los libros se convierten en textos con los que interactuamos siguiendo criterios utilitarios. La palabra escrita se habrá convertido simplemente en otro aspecto de nuestra realidad televisada, regida por la publicidad. Ok, gracias. Keira, ayúdame con el siguiente. Keira. Este es el glorioso futuro que se está creando y que nos prometen como algo más. A ver, Democrático. ya. Y del libro opuesto, ello implica nada menos que la mente de la
Que la muerte de la introspección. Y del libro, esta vez no habrá necesidad de una gran Conflagración. no se ve bien. Ok, ya, gracias. ¿Qué entendieron sobre esta carta que Susan Sontag le dio, ¿no? O le dedicó a Jorge Luis Borges? Kevin, dime. Eh, Creo que está afirmando de que mucha gente está juzgando los libros cuando son un mundo completamente diferente. Ya, Marilu. Marilu. Bueno, parece que no se encuentra en clases. Waleska, Dígame. lo mismo que tu compañero Kevin. ¿Qué te pareció esta carta? ¿Te pareció que Susan estaba en contra, a favor? ¿O qué? Bueno, tomando en cuenta que cada uno tenía su punto de vista, me pareció interesante, ya que se respetaba el punto de vista de cada uno, pero aún así daba a entender que no compartían lo mismo. Ok, excelente. Eso es, chicos, lo que ella está diciendo aquí es lo que dice Waleska, ¿no? Cada uno respeta su opinión, pero al momento tiene sus ventajas y sus desventajas todo esto, ¿no? Incluso había la desventaja que si ustedes se ponen a investigar un poco, había que muchas personas de nosotros íbamos a utilizar o tener problemas de visión, íbamos a utilizar lentes, algunos ya los utilizan porque esta generación es más lo que es electrónico, ya es más del futuro, ¿no? Entonces vamos a tener incluso hasta problemas de salud con respecto a todo esto. Pero, como decía, que las ventajas también eran que ya se iban a dejar de talar los árboles, iba a ser un poco más fácil llevar libros, colegios, escuelas, bibliotecas. Entonces iba a ser un poco más fácil incluso buscarlos. Entonces, lo que dice Susan es más que todo como que respeta la opinión de cada quien, pero la opinión de ella era esta, ¿no? Y la quería reflejar por medio de una carta. Chicos, aquí está la actividad, con todo igual la actividad está subida en la parte de abajo de la plataforma y lo dice clarito, y ¿no? Que se adjunta solo la actividad para que se les haga un poco más accesible. Ahora vamos con una novela realista hispanoamericana de Juan Rulfo y Jorge Icaza. Daniela, ayúdame con el primer párrafo. La narrativa hispanoamericana experimentó un auge extraordinario. ¿Me puedo hacer eso? Que no me vea casi. En el siglo XX. Lo llegué a subir el de aquí, perdón. En el siglo XX, y bajo esa perspectiva, la novela se convierte en un medio para la búsqueda y la expresión de la identidad americana. Ok, Marilu, con la siguiente. Aquí. Antes de esta época llama la atención la ausencia casi total de las novelas americanas. Existen varias excepciones a este vacío de 3 siglos, como Periquillo, Sarmiento de Fernández de Lizardia, o algunas novelas románticas como María de Jorge Isaac, Amalia de José Marmol, Soledad de Bartolomé Mitre o Esther de Miguel Canes. El siguiente. Eh, el siguiente también. No, gracias, Marilu. John, con el siguiente. La novela hispanoamericana podemos distinguir en dos etapas: la novela realista a principios del siglo XX y la renovación narrativa con el escritor de Bonn después de la destacada del 60. Década de los 60, ¿no? La novela realista. Mayerly.
La novela realista. En las primeras décadas del siglo XX, las novelas hispanoamericanas imitaban los modelos de las novelas realistas y naturalistas del siglo XX español, aunque los notables diferentes, como veremos más adelante, según la temática, podemos declasificarlas en tres grupos: novela de tierra, novela indigenista y novela de Revolución Mexicana. Ok, Christopher, ayúdame con un poquito de la biografía de Juan Rulfo, ¿ya? Juan Rulfo nació en 1918 en Sayula, provincia de Jalisco, en México. Quedó muy pronto huérfano. Trabajó en el departamento de inmigración, en la televisión y como escritor de guiones. En su país recibió el Premio Nacional de Literatura. Aunque es posterior a la Revolución Mexicana y pertenece a la novela de la posrevolución, el contexto histórico-literario de Juan Rulfo se inserta en la problemática de la Revolución de 1910. Ya, ok. La novela realista hispanoamericana empezó con Juan Rulfo y Jorge Icaza, ¿no? En el siglo XX. Como dice aquí, después de ellos hubo muchos más que se dedicaron justamente a las novelas realistas, donde en las primeras décadas las novelas hispanoamericanas iban imitando los modelos de tal, ¿no? Y de aquí se crea lo que es la novela realista y la renovación narrativa. Ya, cualquiera de estas novelas era, más que todo, lo hacían por medio de todas las situaciones que pasaban. Casi toda esta situación era lo que ponía un poco en contexto toda la novela. Toda la situación que pasaba a su alrededor de cada autor era lo que escribían en cada novela. Ahora, aquí están los tipos de novelas en ese tiempo, ¿no? La novela de tierra, novela de la Revolución Mexicana y novela social o indigenista, como ustedes, indigenista, perdón. Como ustedes se dan cuenta, cada uno de estos tiene un poco de la cultura de cada uno, de donde se hizo cada novela, y lo realizaban por medio de, como les explicaba, de lo que pasaba a su alrededor, de lo que en ese tiempo pasaba en la política, en su vida social, en toda esa situación. Más que todo se enfocaban un poco en lo que es la política, las revoluciones, el liberalismo, las culturas. Toda esa situación lo hacían por medio de novelas para para expresar todo lo que ellos sentían en ese entonces o todo lo que ellos pensaban. En algunos casos se utilizó como medio de liberación para muchas personas, ¿no? La novela de la tierra. La descripción es que el tema común de estas novelas suele ser el intento del hombre de dominar la todopoderosa naturaleza americana, que acababa normalmente con la derrota del hombre. Ya, como les explicaba, de guerras, de toda esa situación, de cómo el hombre trataba de sobresalir sobre la historia del mundo, ¿no? Los autores y obras que más se reflejaron en este tipo de novelas era José Eustacio Rivera, Ricardo Guiraldes, Rómulo Gallegos, ¿no? Y cada uno tenía sus novelas representando todo este tipo de la descripción y las novelas de la tierra, ¿no? La novela de la Revolución Mexicana trataba de que, o se caracterizaba por el testimonial, tiene un estilo realista, ¿ya? Sin retórica melodramática y con un lenguaje cercano al del reportaje periodístico, es decir, en ese entonces tenían hechos que son bastantes, ¿cómo les puedo decir? Que se podían averiguar que son ciertos, ¿no? Que son reales, totalmente reales. Como les explicaba, estas novelas se basaban más en lo que pasaba a su alrededor, que eran bastante realistas, porque su correlato literario aborda como tema o marca argumental sucesos de la revolución, de cómo pasó esto de la Revolución Mexicana, si hubo guerras, hubo muertes, toda esa situación lo relataban en cada de estas novelas de la revolución. Uno de estos autor que se
bueno, ahora en la actualidad se le dice que se conoció bastante bien por este tipo de novelas, era María Nozuela, donde la temática se prolongará hasta los años 50 con autores como Juan Rulfo y Carlos Fuentes, ¿no? Tenían un poco de realismo, como habíamos leído al principio, que Juan Rulfo fue el que empezó toda esta situación, entonces Mariano Azuela se enfocó un poco en esto, ¿no? De las novelas realistas por medio de la novela de la Revolución Mexicana. Ahora, la novela social o indigenista. Estas novelas se caracterizan em, más por ser latinoamericanas, también muestran interés por las condiciones de vida de las clases oprimidas, como en ese tiempo eran los indios y los mestizos. Estas obras denuncian a la injusticia social y la explotación que sufren los indígenas y los problemas raciales de la sociedad americana. Antiguamente eran bastante racistas. Entonces, este tipo de novelas siempre se referían a ese problema social que había anteriormente. ¿Ya? Los autores que reflejaban muchas veces en estas novelas o escribían estas novelas, ellos se hacían bastante conocidos por tales novelas eran Ciro Alegría, Jorge Casa, Adalberto Ortiz, Alejo Carpentier, y muchos más. Hay muchas novelas socialistas o indígenas que lo hicieron o reflejaron todos los sentimientos que tenían con ellos, sobre todo este sistema que es las personas racistas, que antes había mucho de eso. Había muchos escritores de este tipo de novelas. Ustedes tal vez leyeron alguna en algún momento. Y ahora en la actualidad, claro que ya no hay mucho racismo, pero lo sigue habiendo. Hay muchas personas que todavía siguen siendo racistas, todavía no se ha cambiado este tipo de cosas que vienen de nuestro pasado. Ya, chicos, eso es con respecto a la clase de hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todo esto viene en conjunto, ¿no? Con lo de los libros electrónicos o conflictos. Como decía, por ejemplo, las novelas ahora son bastantes prácticas, ¿no? Más son para ver, para visionar, para toda esa situación. Antes era más bien que era una novela, era hecha libro, ¿no? Todos tenían que leer el libro o alguna situación. Incluso hubo muchos problemas políticos, muchas peleas, muchas muertes por personas que escribieron estas novelas realistas y el gobierno lo tomaba como en ese entonces como rebelión. ¿Ya? Lo tomaba como rebelión y había muchas muertes, muchas cosas por este tipo de cosas. Y todo viene y conlleva al libro electrónico. ¿Se dan cuenta cómo ha pasado el tiempo? Antes las novelas se hacían en momentos de guerras, toda esa situación, en un libro de papel, hoja, papel, escrito a veces a mano, computadora. Lo hacían y ahora en la actualidad lo podemos encontrar en cualquier aplicación o en cualquier tipo de libro electrónico o donde se encuentren todos estos libros electrónicos. Entonces, eso es, chicos. ¿Tienen alguna duda con respecto a la clase de hoy? Bueno, entonces voy con mis preguntas si es que entendieron todo. ¿Cuál es la aplicación más conocida donde puedes encontrar un libro electrónico? Em, Keira, no me responde. A ver, Daniela, dime. Dejamos. No se te escucha, creo que tienes problemas con respecto a tu audio. A ver, Waleska, dime, porfa, ¿cuál es la aplicación más reconocida para los libros electrónicos? ¿Qué se utiliza más? Amazon. Excelente. A ver, Kevin, dime una de las desventajas que puede tener el libro electrónico. Que mucha gente perdería empleos Ok, en las librerías. listo, excelente. Christopher, una desventaja. Una de las ventajas del libro electrónico. Ajá, Que muchas personas, como dijo aquí, una narración que no tiene el mismo sentimiento, por ejemplo, sí, o la misma esencia de un libro normal. así es, excelente.
Ya, parece que sí entendieron bastante bien lo que es el libro electrónico. Marilú, ¿a qué se refería las novelas realistas? Creo que tienes problema con la conexión. John, ¿a qué se refería las novelas realistas? Que era como una historia mexicana, lo que yo entendí. Sí, bueno, una de las historias mexicanas también se basó en las novelas realistas, pero no. Las novelas realistas vienen a base de lo que pasaban en ese entonces, ¿no? Lo que son guerras, lo que era toda la situación mala que pasaban en ese entonces, algunos lectores lo hacían por medio de libros o novelas. Ahí está un poquito más claro, John. Sí, Ya. Eh, Vamos con la última pregunta, Mayerly. ¿A qué se refería las novelas indigenistas? Sobre el racismo que sucedía y que se lo tomaba como las novelas como algo que estaba en contra como del Estado y como una revolución y como Excelente. también eran como reportajes. Ujú, sí, se parecía algo a lo que era el periodismo, bueno, todas las novelas. Eso es, chicos, por el día de hoy. Espero que les haya servido, les haya llegado un poco lo que es el tema de los libros electrónicos y hayan aprendido algo nuevo que son las novelas, ¿no? Como pueden ver, en la plataforma ya tienen su actividad en clase y también en la tarea para la casa. También tienen el material de clase que estamos viendo en el momento. No creo que tengan ningún problema al subir la tarea, alguna situación. En el momento que tengan algún problema con subir la tarea, me ponen el justificativo junto con la tarea, ¿no? Del por qué tal vez tienen tarde o alguna situación. Ya saben, cualquier situación, cualquier pregunta, me pueden hacer por medio del chat de la plataforma y estaré al pendiente de cualquier situación que tengan o cualquier duda para poderles ayudar. Ok, chicos, les agradezco mucho. No hay ninguna pregunta, ¿cierto? Suban la manito o pongan una manito si es que no tienen ninguna pregunta. ¿Está todo bien? Voy a dejar de compartir pantalla hasta que suban sus manitos. Ok, chicos. Kevin, si entendiste bien, ¿está todo bien? Sí, profe. Ok, listo, John. Sí, está claro todo. sí, profe. Ok, los demás sí alzaron la manito, eso, muchas gracias. Muy amables chicos, que tengan una excelente tarde y no se olviden de subir las tareas, por favor, a tiempo. Les agradezco por su atención. Hasta luego, chicos, pueden salir de la reunión. Chao, licenciada. Hasta luego, Marilu.